el 15 de febrero se anunció de manera oficial que el Dr. Agustín Vila y Gabriel Ochbaum formarían parte del comité ejecutivo del canal, que representa a los accionistas del grupo. Ambos, ya en su nuevo cargo, tomarán decisiones artísticas para encarar el 2019. Este cambio significa que Daniel Vila da un paso al costado en el manejo del canal y se ocupará de otras funciones dentro del Grupo América. Todavía Agustín Vila no hizo declaraciones oficiales sobre los planes de la emisora para este año, y lo único que se escuchó fueron rumores de cambios en la gerencia de programación, que hoy está a cargo de Liliana Parodi. Pero en las últimas horas se supo que Juan Cruz Ávila, uno de los dueños del productora de contenidos JAX, se hará cargo del noticiero de las 19 y de la programación total del canal de noticias A24. Ávila conoce mucho América. Fue gerente general del canal entre el 2000 y el 2006 y tiene una vasta experiencia en el medio, con años como gerente artístico de torneos y competencias, empresa de su propiedad y de la de su padre, sin contar que fue el creador de innumerables éxitos televisivos como Animales Sueltos, Fútbol de Primera, Desayuno Americano o Locos por el Fútbol, por nombrar algunos de los ciclos que fueron idea y producción suya. Teleshow habló con Juan Cruz Ávila sobre esta nueva función. La semana pasada se resolvió que el noticiero de las 19, que conducen Guillermo Andino y Mónica Gutiérrez, lo vamos a hacer con el equipo que maneja A24. Es un gran desafío para nosotros y estamos felices de encararlo, dijo. Algunas fuentes del canal dijeron que en unas semanas el informativo vespertino podría transformarse en un programa como el que hacen Luis Majulo o Eduardo Feynman en A24, que miden muy bien, alejándose un poco del formato de noticiero más clásico. El de las 19 es el ciclo de noticias central del canal y por eso los cambios empezarían ahí, probando nuevas ideas, algunas que ya se ven en la pantalla de la señal de cable del grupo. En estos días hay muchos movimientos en América. Desde hace algunas semanas Andino conduce Intratables y según pudo saber Teleshow, a fin de esta semana se decidirá si queda al frente del programa de manera definitiva. Hay muchas chances que eso suceda. En ese caso, las opciones para reemplazarlo serían Rolando Graña y Facundo Pastor, que actualmente están en Pamela a la tarde, y son parte fundamental del ciclo de Pamela David. América quiere cambiarle la cara a su noticiero central como ya lo hizo Telenoche, que modificó no solo a la mayoría de su staff, sino el formato a la hora de contar noticias. Lo mismo hizo Telefe Noticias que, manteniendo la misma dupla de conductores desde hace 15 años, también cambió su esquema y a partir de ese momento se convirtió en el noticiero líder de la televisión, ganándole casi todas las noches a su rival de El 13 por casi 2 puntos. Según pudo saber además Teleshow, Agustín Vila quiere que América Radio La Red, A24.com, el portal de noticias, y A24, la señal de cable, trabajen en conjunto y que se retroalimenten con sus contenidos propios.
También el plan es que las figuras de la radio estén en la televisión, tanto en aire como en cable, y que los periodistas más destacados escriban en su portal. El Grupo América, con Vila a la cabeza, quiere que el 2019, año de elecciones, sea un bisagra, y consolidar el tercer puesto del canal y ubicar a la señal de noticias entre las más vistas del cable. Seguí leyendo Telma Fardín. Desde el día que hice la denuncia, siento el apoyo de la gente en la calle. La estrategia judicial y mediática de Mariana Nanis y Claudio Paul Canigia por la denuncia de Ocupas VIP en su contra.